Hay viajes que uno acepta pensando que va a mover personas. Y hay otros en los que, desde el primer minuto, uno entiende que también va a mover promesas. A ese hombre lo recogí poco antes de las 7 de la tarde, afuera de un taller de bicicletas y soldadura ligera, que estaba entre una tlapalería y una tienda de abarrotes. El local todavía tenía el foco principal prendido y la cortina a medio cerrar. En la banqueta había una bici de montaña sin llanta, una cubeta con agua negra y dos niños viendo cómo un señor apretaba tuercas, como si todavía quedara tiempo de arreglarle algo al día. Él esperaba junto a una bicicleta pequeña color rojo apagado, de esas que ya no se venden mucho porque ahora todo lo infantil parece venir de plástico brillante y promesas chinas. Esta se veía usada, pero bien cuidada. No vieja de abandono, vieja de historia. Traía la camisa fajada a medias, los zapatos gastados y un cable enrollado en la mano que luego supe era el seguro de la bici. Tenía la cara de alguien que no estaba llegando tarde a una cita. Estaba llegando tarde a varios años. Se acercó a la ventana antes de subir y me preguntó si creía que la bicicleta cupiera. Le dije que sí, doblando un poco el asiento y acomodándola en diagonal. Entre los dos la metimos. Él la tocó con un cuidado rarísimo. No era solo el cuidado de no raspar la pintura, era el cuidado de no echar a perder una oportunidad. Ya arriba me dio una dirección y luego agregó: pero si me puede dejar en el parque de la esquina mejor. No era la primera vez que escuchaba eso. La gente que pide bajarse antes de la puerta casi nunca lo hace por flojera. Lo hace porque hay lugares donde uno ya no sabe si llega como dueño, como visita, o como alguien que solo viene a ver si todavía lo dejan pasar. Arranqué. El cielo estaba en ese punto en que ya no era tarde, pero todavía no se dejaba llamar noche. Las fachadas empezaban a encender sus focos exteriores, los puestos de comida a prepararse y los parques a llenarse de niños que todavía no habían aprendido a temerle del todo a la oscuridad. «Es para mi nieta», dijo al poco rato, mirando hacia atrás donde iba la bici. Eso me acomodó la historia en otra parte. No padre, no tío, no vecino, abuelo. «Cumpleaños hoy», añadió. Le pregunté cuántos. 8. Lo dijo con una sonrisa breve, de esas que duran poco porque enseguida tropiezan con el motivo por el que uno viene en silencio. «¿Iba a ser sorpresa?», pregunté. Soltó aire por la nariz, casi una risa. «Eso depende de qué tan generosos anden conmigo». No quise apurarlo. Dejé que la calle y los topes hicieran su trabajo de sacar frases poco a poco. Unos minutos después me explicó que la bicicleta no era nueva. La había mandado arreglar, pintar y ajustar. Le habían cambiado frenos, puños, cámara y cadena. El timbre era nuevo, plateado, de esos que suenan más limpio de lo que uno esperaría en una bici tan pequeña. «Era de mi hija», dijo, todavía mirando al frente. «Hace muchos años». Eso sí me interesó más. Porque una cosa es llevarle a una nieta una bicicleta, y otra muy distinta es llevarle la misma bicicleta en la que su madre aprendió a pedalear. «¿Y su hija sabe?», pregunté. No respondió enseguida. Afuera pasábamos frente a una papelería cerrando, una fila de mototaxis, un puesto de elotes y una tortillería donde todavía salía vapor por la puerta. Adentro, en cambio, ese silencio ya se estaba acomodando como antesala de algo más complicado. «Mi hija sabe que existo», dijo al fin. «Ya con eso vamos avanzando». No sonó chistoso, sonó como inventario de daños. Me contó que llevaban casi un año sin hablarse bien, no incomunicados por completo, pero sí instalados en ese territorio triste donde la gente se escribe solo por lo indispensable y hasta el saludo parece trámite. «Yo me equivoqué feo», dijo. «No una vez, varias». La bicicleta vibró un poco al pasar un tope. Él volteó enseguida a verla, como si temiera que el movimiento pudiera desarmar algo más que una pieza. «Hoy cumple 8», repitió. Y yo no quería llegar sin nada, pero tampoco quería llegar con algo comprado nomás por salir del paso. Se quedó mirando por el espejo hacia la parte trasera. Entonces le traje memoria. Eso sí merecía toda la carretera que faltaba, porque cuando alguien decide cargar una bicicleta pequeña al atardecer a través de media ciudad, no siempre va a una fiesta. A veces va a ver si todavía puede entrar, aunque sea por la esquina, a una parte de la familia que él mismo ayudó a romper. Me contó que la bicicleta había pasado años guardada en una bodega húmeda, detrás de la casa donde él vivió con su esposa.
Primero la guardaron porque la niña, su hija, creció. Después porque siempre había algo más urgente que tirar, vender u ordenar. Y luego porque cuando las cosas se ponen difíciles dentro de una familia, uno empieza a acumular objetos como si fueran testigos neutrales. Mi esposa la quería regalar hace años, dijo. Pero yo le decía que no, que todavía servía. ¿Y sí servía? Para andar no, para acordarme sí. La respuesta me pareció honesta y triste al mismo tiempo. La ciudad ya estaba casi de noche. Las luces rojas de los frenos, los anuncios de farmacia, las ventanas encendidas y los semáforos le iban poniendo parches de color a las calles. Es ahora en que todo se ve más cerca y más lejos al mismo tiempo. Me contó que su hija había aprendido a andar en esa bicicleta en un parque pequeño, una tarde de domingo. Él iba corriendo detrás, con una mano en el asiento y otra lista para atajar el golpe inevitable. Su esposa iba adelante, fingiendo confianza y dando instrucciones que nadie oía, porque cuando un niño suelta el equilibrio por primera vez, todo lo demás baja volumen. Se cayó 6 veces, dijo, y en la 7ª ya no quiso. ¿Y luego? Luego se enojó conmigo porque yo la soltaba antes de tiempo. Se sonrió, ahora sí con algo de cariño entero. Me dijo que yo no la estaba cuidando. Y yo le respondí una cosa que todavía me acuerdo. Le dije que uno nunca aprende si no siente un momento el puro aire. Guardó silencio un instante. Muy filosófico para alguien que años después iba a meter tan feo las patas. No lo dijo buscando compasión. Lo dijo aceptando una ironía. Le pregunté qué había pasado con su hija. Respiró hondo antes de responder. Varias cosas, ninguna sola, como siempre. Me explicó que cuando su hija se separó del padre de la niña, regresó unos meses a su casa. Llegó con cajas, con ropa, con una cama individual prestada y con ese orgullo hecho bolas que trae quien vuelve a una casa donde pensó no volver de esa forma. Yo debí recibirla mejor, dijo. Debí ser más hombre y menos juez. No necesitó explicar mucho para que yo entendiera. Había sido de esos padres que creen que proteger también es corregir, opinar, poner reglas en el tono equivocado, decir verdades a destiempo y exigir fortaleza justo cuando la otra persona viene rota. Yo no la corrí, dijo enseguida, pero le hice sentir que estaba ocupando demasiado espacio. Y a veces, francamente, no hace falta echar a alguien de una casa para expulsarlo. Basta con llenarle la estadía de comentarios, miradas y pequeñas humillaciones que se disfrazan de consejo. Le dije cosas feas, continuó. No groserías grandes, peor. Cosas que se oyen razonables cuando uno quiere defenderse. Me contó que hablaba del gasto, de la niña, del desorden, de la necesidad de ponerse las pilas, de que la vida no se resuelve llorando, de que él a su edad ya trabajaba y sostenía más cosas. Todo el repertorio. Lo peor, dijo, es que en ese momento yo de verdad pensaba que le estaba ayudando. Eso también pasa demasiado. Hay gente que daña con crueldad y hay otra que daña creyendo que está educando. Lo segundo tarda más en curarse, porque encima viene envuelto en una supuesta buena intención. Un día se fue, dijo. Encontró un departamento chico, consiguió acomodarse, llevó a la niña, sacó sus cosas, y desde entonces la relación ya nunca volvió igual. No dejaron de hablarse por completo. Hubo mensajes por cumpleaños, por temas de la niña, por alguna emergencia, por avisos familiares. Pero ya no había conversación verdadera, solo tránsito mínimo. Yo seguí viéndola de vez en cuando, dijo, pero siempre con esa sensación de que estaba a prueba. Le pregunté si veía a la niña. Menos de lo que debería, más de lo que merezco. Eso sí tenía filo. Me contó que la nieta lo quería, o lo había querido con esa naturalidad sin inventario con la que los niños reparten afecto mientras no les compliquen demasiado el mapa. Pero conforme fue creciendo, empezó a notar tensiones. ¿Quién saluda raro? ¿Quién no entra? ¿Quién se queda en la puerta? ¿Quién dice al rato? ¿Quién no sube a tomar agua? ¿Quién mira el reloj antes de sentarse? Los niños no entienden la política familiar, dijo, pero sí entienden la temperatura. La bicicleta volvió a sonar atrás con un pequeño golpecito metálico. Hace unas semanas mi hermana fue a verlas, continuó.
y me dijo que la niña andaba aprendiendo a pedalear en una de esas bicis prestadas del parque. Me mandó una foto, y ahí me acordé de esta. Señaló hacia atrás. Fui por la bicicleta a la bodega. Estaba toda empolvada, llanta desinflada, cadena dura, asiento cuarteado. Pero seguía ahí. Igual que muchas cosas que uno deja quietas para no decidir qué significan. Me contó que la limpió primero él mismo. Luego la llevó al taller. Eligió pintura parecida a la original. Mandó cambiar lo que estaba gastado. Y le pidió al del local que no la dejara demasiado nueva. ¿Por qué? Porque no quería borrar del todo el tiempo. Eso me pareció una forma bastante digna de arrepentirse. No volver al pasado, pero tampoco fingir que no existió. Y entonces entendí que aquel viaje tampoco iba solo hacia un cumpleaños. Iba hacia una puerta difícil. Y que atrás no iba una bicicleta restaurada. Iba una disculpa montada sobre 2 ruedas pequeñas. La calle empezó a llenarse de señales de fiesta antes de que llegáramos. Globos amarrados en una reja. Un letrero mal pegado en una papelería. 2 niños con bolsas de dulces corriendo sin permiso. Una señora cargando una charola cubierta con aluminio. Todo eso que anuncia cumpleaños de barrio antes que cualquier invitación digital. Él lo notó también, porque se acomodó un poco en el asiento y se puso más recto, como si la cercanía le hubiera despertado otra vez el nervio. «Yo no sé si me voy a quedar», dijo. Le pregunté si lo habían invitado. Formalmente, no. Entonces, ¿cómo sabe? Sacó el celular y me mostró una nota de voz corta, reenviada. Era la voz de una niña. Muy segura, muy niña. No la puso completa, solo lo suficiente para que alcanzara a oír. Si vienes, yo voy a estar en el parque de la esquina porque ahí me dejan salir un ratito. La detuvo enseguida. Me la mandó desde el teléfono de mi hermana, dijo. Eso cambiaba todo y no cambiaba nada. No había invitación de los adultos. Había un llamado de la niña. Y eso, francamente, es más limpio y más peligroso al mismo tiempo. ¿Su hija sabe que usted va? Asumo que sí. Mi hermana no sabe quedarse callada. Lo dijo sin enojo, casi con gratitud. A veces las familias también necesitan traidores útiles que filtren lo suficiente como para que no se termine de romper el puente. Le pregunté si llevaba algo más. Se agachó un poco y sacó de su chamarra una cajita pequeña. Una cadena con campanita, dijo, para el manubrio. La vi en el taller y pensé que le iba a gustar. La abrió apenas. Adentro venía una campanita roja con dibujos de estrellas, sencilla, barata, perfecta para la edad. Mi hija odiaba los moños y todo eso, dijo sonriendo apenas. Pero la niña sí es de adornar las cosas. ¿Se parece más a ella o a usted? Se tardó un segundo. Gracias a Dios, más a ella. Luego me contó algo que terminó de ordenarme la historia. Meses después de que su hija se fue de casa, él quiso arreglar todo con dinero. Le ofreció ayudarle con depósitos, útiles, despensa, un colchón, lo que hiciera falta. No porque el apoyo no fuera real, sino porque hay hombres de cierta edad que cuando por fin entienden que lastimaron, intentan convertir la culpa en recurso. Y ella me dijo que no, explicó. Que si quería ayudarla de verdad, empezara por dejar de hablarle como si todavía tuviera 15. Eso sí era una lección que cuesta. Al principio me enojé, dijo. Pensé que estaba siendo ingrata. Después me di cuenta de que no. Nomás me estaba pidiendo algo que yo no sabía hacer. Respeto, distancia sin desprecio, consejo sin superioridad, presencia sin control. Parece fácil escrito así, pero hay gente que tarda una vida completa en no confundir amor con administración. Me contó que desde entonces ha tratado de corregirse en pequeño. No invadir, no opinar si no le piden, no usar a la nieta como pretexto para volver a mandar mensajes cargados, no hacerse la víctima, no presentarse como abuelo noble incomprendido cuando sabe perfectamente la parte que le toca. ¿Y ha funcionado?, pregunté. Lo suficiente como para que la niña todavía me mande audios, respondió. Eso ya era algo.
Más de lo que mucha gente consigue después de volverse orgullosa a tiempo completo. La bicicleta volvió a sonar un poco. Él volteó otra vez a verla. Se me hizo evidente que no solo le importaba el regalo, le importaba muchísimo no llegar con algo mal hecho. Como si el estado de la cadena o el freno pudiera influir en qué tan perdonable se ve un abuelo cuando toca una puerta difícil. ¿Sabe qué pensé mientras la arreglaban?, dijo. Negué. Que tal vez las relaciones familiares deberían pasar por taller también. Uno las deja oxidarse años enteros y luego quiere subirse como si nada. Pero los frenos ya no agarran, la cadena brinca, el manubrio se va de lado y todavía uno se indigna cuando termina en el suelo. No pude evitar reírme. Él también, y en esa risa se sintió algo de descanso. No resolución, pero sí descanso. Afuera ya se veía el parque de la esquina. Había 2 mesas plegables, luces de foco blanco, niños corriendo alrededor y una lona con letras de cumpleaños pegadas medio chuecas entre 2 árboles. Todavía faltaban unas cuadras, pero el cuerpo del hombre ya iba llegando antes que el vehículo. Si me dicen que no, le dejo la bicicleta a mi hermana y ya, dijo. No estaba actuando valentía, estaba preparando una salida digna. Y si sí, entonces no la voy a arruinar hablando de más. Eso también me gustó, porque a veces el primer acto serio de amor después de un daño no es un discurso. Es saber quedarse el tiempo correcto y callar la parte de uno que todavía quiere justificarse. La nota de voz seguía ahí, visible en el celular. La niña había dicho, sí vienes. No ven. No te espero. No tienes que venir. Sí vienes. Hasta los niños aprenden pronto que en ciertas familias el afecto se construye con verbos condicionales. Y eso, la verdad, debería darle vergüenza a más de un adulto. Me pidió que me detuviera exactamente donde terminaba la banqueta del parque y empezaba la calle de la casa. No quería entrar directo, quería mirar primero. Eso es algo que los adultos casi nunca admiten, pero todos hacemos alguna vez. Revisar desde lejos si todavía cabemos en una escena antes de exponernos a que nos lo nieguen en la cara. Me orillé. Desde ahí se alcanzaba a ver una mesa con pastel tapado, 2 hieleras, una bocina pequeña sonando canciones infantiles demasiado alegres para la cantidad de historias tensas que suelen cargar las reuniones familiares, y varios niños corriendo con esa energía desordenada que solo existe antes de que alguien se caiga o rompa algo. También se alcanzaba a ver la casa de su hija. Puerta abierta, focos prendidos, un par de personas entrando y saliendo. Nada ostentoso, todo normal. Justamente por eso pesaba más. El hombre se quedó viendo el lugar sin moverse. Tenía las manos quietas, pero la mandíbula tensa. Esa es su casa, dijo, y no sonó envidioso ni dolido. Sonó como quien todavía está aprendiendo a nombrar una geografía nueva. ¿Quiere que le ayude a bajar la bicicleta?, le pregunté. Sí, por favor. La sacamos entre los dos. Ya afuera, con el foco del poste encima, la bicicleta se veía mejor que antes. La pintura roja no era brillante en exceso. Los puños nuevos contrastaban con el cuadro antiguo. El timbre sonó limpio cuando lo tocó con el dedo, casi como si también estuviera nervioso. Quedó bonita, le dije. Quedó honesta, respondió. Eso también era una buena palabra. No impecable, no nueva, honesta, como debían verse algunas reparaciones verdaderas. De pronto salió una niña del parque corriendo hacia la banqueta. Venía con vestido claro, tenis llenos de tierra y una corona de papel o de foamy mal puesta. Se frenó al verlo. No era difícil adivinar quién era. La niña se quedó inmóvil un segundo, procesando la escena completa. Abuelo, bici, calle, sorpresa, adultos todavía lejos. Luego gritó, «¡Sí viniste!». Esa frase limpió la escena de un jalón, porque ahí ya no había teorías familiares, ni resentimientos bien argumentados, ni cronologías del daño. Había una niña feliz porque alguien llegó con algo que se parecía a una promesa cumplida. Ella corrió primero a abrazarlo y luego vio la bicicleta. ¿Es para mí? Él no alcanzó ni a contestar bien, apenas asintió. La niña gritó otra vez, pero ahora hacia el parque. Y entonces salió la hija, no corriendo, no sonriendo, no endurecida.
Salió en esa zona intermedia que tienen las personas cuando todavía no saben si la siguiente escena va a dolerles o a aliviarles. Se quedó a unos pasos de distancia. Él se irguió apenas, como si el cuerpo quisiera pedir perdón antes que la boca. Yo, por puro respeto, me quedé cerca del vehículo sin escuchar de más. No por miedo a enterarme, por entender que algunas reconciliaciones no necesitan testigos completos, solo testigos parciales que sepan irse a tiempo. Aún así, el mundo alcanza a filtrar las frases necesarias. Traje la bici. La hija miró la bicicleta. Ya vi. No sabía si... Y ella lo interrumpió antes de que metiera toda la carga adulta encima de una escena que por fin tenía algo de limpieza. No empieces, lo dijo sin maldad, más bien como advertencia necesaria. La niña ya estaba tocando el timbre, el asiento, la campanita, las llantas. La felicidad de un niño bien enfocada puede desarmar durante unos minutos el aparato entero del resentimiento. El hombre tragó saliva, asintió y se quedó quieto. La hija se acercó a la bicicleta, pasó la mano por el manubrio, revisó la pintura y luego dijo algo que casi se perdió con la música de fondo y los gritos del parque. «Es la mía». Él asintió de nuevo. «Sí». Se hizo un silencio corto. Luego ella preguntó, «¿La guardaste todo este tiempo?» «Sí». La hija no respondió de inmediato. Miró a la niña, luego la bicicleta, luego a él. Uno puede pasar años sin arreglar una relación, y de pronto una sola prueba de memoria bien usada abre una rendija. No la puerta completa, pero sí una rendija. La niña, ajena a toda diplomacia del mundo adulto, se subió enseguida a la bici aunque todavía traía el seguro puesto. «Mamá, mírame». La hija sonrió por primera vez, cansada pero real. «Te estoy viendo». Luego miró al padre otra vez. No escuché todo, solo fragmentos. Un gracias. Un la mandé a arreglar. Un si le queda. Un ahorita le bajo el asiento. Un viniste justo. Un no quería llegar sin nada. Y a veces eso es lo más que una noche puede conceder. No perdón total, no final de película. Solo una esquina donde la dignidad alcanza para pararse sin demasiado rencor. Y un cumpleaños donde, por unas cuantas vueltas de rueda, la historia decide aflojar un poco. Yo ya me iba a subir para arrancar cuando el hombre volvió a la ventana y me pidió, casi con vergüenza, que le diera 5 minutos. «No me espere, si no quiere», dijo. «Solo, gracias». Le dije que no había problema, que me quedaba un poco. No me quedé por curiosidad vulgar. Me quedé porque se notaba que ese hombre llevaba años llegando tarde a conversaciones importantes y, por una vez, parecía haber alcanzado aunque fuera el borde de una. Vi desde lejos cómo le quitaba el seguro a la bicicleta, cómo bajaba un poco el asiento y cómo la niña se subía con esa mezcla de confianza absoluta e inestabilidad que tienen los cuerpos pequeños cuando sienten alegría antes que equilibrio. La hija se quedó cerca, con los brazos cruzados al principio, no a la defensiva sino por hábito. Luego lo soltó. Luego se agachó un poco para acomodarle el vestido a la niña. Luego volvió a mirar al padre. Él no invadía. No intentaba hablar de más, no explicaba, no recordaba su propia nobleza. Solo estaba ahí, sosteniendo la bici mientras la niña encontraba el pedal. Y eso, honestamente, ya era muchísimo. Lo vi tocar apenas el asiento, igual que años antes había hecho con su hija, según me había contado. La niña avanzó un poco, chueca, feliz, a trompicones. Sonó el timbre. Un niño la quiso alcanzar. Ella gritó algo incomprensible de pura emoción. La campanita roja hizo un sonido limpio. El abuelo sonrió como si le hubieran devuelto una pieza que no sabía reparar. La hija se acercó a él y hablaron un momento aparte. No alcancé a oír todo, solo un par de frases. Una fue de ella. «Gracias por no traer la nueva». Eso me pareció rarísimo y perfecto. Él respondió algo que no oí completo, pero sí alcancé a distinguir. Quería que supiera de dónde venía. La hija se quedó callada unos segundos. Después asintió. No como quien concede absolución, más bien como quien reconoce un gesto bien hecho y decide no estropearlo con orgullo. Luego pasó algo todavía más simple, y por eso mismo más importante. Ella le dijo, «Pásate, va a haber pastel». Eso fue todo. No, te perdono. No, todo está bien. No, olvidemos lo que pasó. Solo, pásate.
va a haber pastel. A veces la reconciliación adulta no entra por grandes discursos. Entra por una silla extra, por un vaso de refresco, por una rebanada, por dejar de mantener a alguien en la banqueta. El hombre no respondió enseguida. Se le notó en la cara que entendía perfectamente el tamaño de lo que le estaban ofreciendo. No era postre, era margen. Asintió. La niña lo jaló de la mano para enseñarle otra vez el timbre, el manubrio, una calcomanía que ya traía, cualquier cosa que justificara que él siguiera ahí. Yo encendí el vehículo y me quedé un segundo más antes de avanzar. Desde el parabrisas vi cómo él entraba al parque empujando despacio la bicicleta mientras la nieta iba al lado, orgullosa de un regalo que seguramente no entendía del todo, pero que había llegado con una energía distinta a la de las cosas compradas por compromiso. La hija caminó detrás de ellos, no abrazada a él, no resentida en gesto teatral, solo detrás. Eso bastaba. Y pensé que hay familias que no se rompen con un solo grito, ni se arreglan con una sola disculpa. Se van oxidando en pequeñas partes, una frase maldicha, una visita aplazada, una opinión donde no tocaba, una ayuda ofrecida desde arriba, un silencio sostenido demasiado tiempo. Pero también se pueden empezar a ajustar así, con una bicicleta vieja, una nieta de 8 años, una invitación mínima, y un adulto que por fin llega sin querer tener razón. Arranqué despacio. Mientras me alejaba, alcancé a escuchar a la niña tocar la campanita otra vez. Sonó limpia en medio del ruido del parque. Y me acordé de algo que él había dicho antes en el trayecto, que las relaciones familiares deberían pasar por taller de vez en cuando. Tal vez sí. Tal vez habría que sentarlas, aceitarles la cadena, enderezarles el manubrio, revisar si todavía agarran los frenos, reemplazar lo que ya está roto y aceptar que algunas marcas no se van a borrar, aunque uno pinte encima. Pero aún así, si la estructura todavía resiste, a veces vale la pena arreglarlas. Desde aquella noche entendí que no todos los pasajeros que cargan cosas vienen a entregar objetos. Algunos vienen a ver si todavía son capaces de llegar con una versión menos torpe de sí mismos. Y a veces, por suerte, del otro lado todavía hay alguien dispuesto a dejarles un poco de espacio.